Saludos a todos y bienvenidos. Mi nombre es John León y este es el canal de Numero. Mi emprendimiento en asesorías de investigación, en encuestas, en bases de datos, en análisis estadísticos, en manejo de indicadores y en fin, todo aquello que tenga que ver con el manejo de información. El día de hoy quiero recordarles pues a las personas que son de mi generación, los que crecimos antes o estuvimos en el colegio antes de la invención de los computadores, digamos que popularizados en toda la sociedad, que nos tocaba hacer unas tareas muy específicas del colegio y era coger una función matemática y dibujarla en una cosa que se llamaba el papel milimetrado. El día de hoy, que es parte de una serie de videos que voy a subir continuos, tienen que ver la forma en que se grafica una función lineal, es decir, la que está formada por una sola línea, y tener que presentarlo sin tener que recurrir al papel milimetrado. Así que, sin más ni más, comencemos. Muy bien, entonces para hacer esta función, lo que vamos a utilizar en este momento es la función y igual a 2x más 5. Esta va a ser una función de carácter lineal y pues es lo que vamos a tratar de graficar. Para eso vamos a tratar entonces de construir lo que llamábamos la tabulación de los datos, que son los datos x y y. Y lo que voy a hacer yo es para colocar los datos de la x, lo que llamamos la variable independiente, empiezo colocando un valor de menos 5. Voy a decir que esta función va a ir desde menos 5 hasta 5 positivo. Lo marco y pues digamos que lo que voy a hacer es aquí buscar en las ayudas de Excel una cosa que se llama serie de relleno. Y sobre la serie de relleno me va a salir un cuadro. Este cuadro es un cuadro flotante en el cual le voy a decir que me llene la serie en columnas, es decir, no que no me llene de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Una serie lineal significa que cada dato que vamos subiendo va a ir aumentando en la misma proporción. En este caso el incremento es de a1 y hasta que llegue al valor número 5. Con estas instrucciones le digo aceptar y él me llena automáticamente todos los datos moviéndose de a1 hasta llegar al valor 5. Y para colocar la función y, pues simplemente lo que vamos a hacer es que me acomodo aquí y le digo igual. El igual siempre me sirve para iniciar tanto una función como una fórmula. Abro paréntesis y le voy a decir que me multiplique el número 2 por lo que esté aquí en la casilla, que en este caso sería la serie de las x, eso me va a dar la serie de las y. Cierro paréntesis y le digo que me sume 5. Y listo. Entonces el menos 5 me dio menos 5, pero si yo lo relleno, él me da los diferentes valores. Muy bien, y ya tengo entonces la tabulación de mis datos, que son los que tengo que graficar. Quiero, antes de hacer la gráfica, mostrarles que siempre una función lineal en el plano cartesiano va a tener entonces una estructura que es algo multiplicándose por la x más algo que se está sumando. Ese algo que estamos multiplicando lo vamos a llamar la pendiente normalmente, y al valor que se está colocando después lo vamos a llamar la constante. Es decir, que una función lineal siempre va a ser la multiplicación de la x por una pendiente más la suma de una constante. Ahora, ¿qué significa la pendiente? Pues la pendiente nos va a decir qué tan inclinada se encuentra nuestra línea. Generalmente nosotros lo que vamos a decir es que nuestra línea va a tener una inclinación que puede ser positiva o negativa dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, bueno, yo aunque voy a tratar de dibujarlo, me va a quedar un poquito, nos voy a trazarlo mejor con una línea. Normalmente lo que vamos a hacer es que cuando pensamos en una función lineal, pues la función es una línea. Y si esa línea, no sé si ustedes la ven bien, voy a tratar de colocarle algo más destacado. Esa línea es una línea horizontal, entonces esa línea es una pendiente 0, o sea, sería 0x más una determinada constante. Ahora, si fuera una pendiente 1, o sea, x más algo, tendrá una inclinación más o menos de unos 45 grados. Esto se podría traducir de alguna manera como que cada vez que yo avanzo un paso a la derecha, cada vez que yo avanzo un paso hacia la derecha, voy a subir un paso. Esta sería una pendiente, bueno, no me está quedando muy bonito, pero digamos que sería que siempre que yo avanzo una posición hacia la derecha, voy a subir una posición. Esa sería una pendiente 1. Si la pendiente no fuera una pendiente 1, sino que fuera una pendiente, por ejemplo, 2, como en este caso, que tenemos un 2 que acompaña a la x, la recta va a ser mucho más inclinada, digamos, mucho más levantada. Y lo que vamos a tener es que por cada pasito que yo avance hacia la derecha, voy a subir 2 casillas, o sea, es una escalera más empinada. Y eso es lo que nosotros llamamos una pendiente.
Por supuesto, si yo trabajo con una pendiente, por ejemplo, de 1 medio, entonces lo que voy a tener es que por cada paso que yo avance hacia la derecha, apenas voy a subir medio cuadrito. Entonces va a ser una pendiente muy planita. Muy bien. Y pues obviamente si estas pendientes son de carácter negativo, entonces lo que nosotros vamos a tener es que con el mismo concepto, una pendiente -1 por cada paso que avanzo a la derecha, bajo un paso. Una pendiente de -2 sería por cada paso que avanzo a la derecha, caigo 2. Y una pendiente de -1 medio, pues por cada paso que avanzo bajo medio. Y eso pues hablaría mucho de la inclinación de la recta. Eso respecto a la pendiente. Respecto a la constante, nosotros tenemos entonces adicionalmente el eje de las X, el eje de las Y, perdónenme, que es el eje donde va desde 0 hasta infinito, y el punto constante es el punto donde van a cortar. Entonces si la constante por ejemplo es 5, esta línea va a cortar la eje de las Y en el punto 5. Es decir, que yo con mirar la sola fórmula ya sé cómo se comporta una función lineal. Muy bien, dada esta explicación que pues nos da un poquito más, vamos a tratar de graficarlo y ya sabemos cómo lo tenemos. Simplemente selecciono el eje de las Y, no selecciono nada más. Y en insertar, voy a insertar un gráfico de líneas. Listo, terminamos. No, mentiras. Aquí tendríamos que mirar algunas cosas más porque queremos que nos quede como una gráfica de las que hacíamos nosotros en el papel milimetrado. Para eso voy a hacer algunos cambios. Voy a quitar el título del gráfico. Si se lo quieren dejar, no es problema, simplemente se lo voy a quitar acá. Y lo primero que yo veo es que digo, bueno, si necesitaría colocarlos aquí en la parte de abajo, deberían salirme los números. -5, -4, -3, hasta el 5. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono el eje, no puedo seleccionar cualquier parte y le digo seleccionar datos. Y en la parte derecha están las etiquetas del eje horizontal, o sea, el eje que va de izquierda a derecha. Entonces le digo editar esas etiquetas y las cambio por el eje de las X. Y de esa manera aquí donde están los números ahora me sale -5, -4. Le doy a aceptar. Ya me quedó la nomenclatura y la nomenclatura me quedó correcta. Sería lo primero. Después de colocar eso, entonces voy a seleccionar otra vez este eje. Voy a darle control 1 o botón secundario del mouse y le digo dar formato al eje. Y aquí voy a hacer algunos cambios. El primero, le voy a decir que en el tipo de eje, cuando estamos en esta barrita de acá, sea un eje de texto. Lo segundo es que no queremos que el eje esté por acá al final, sino que nos cruce por aquí en la mitad para que nos quede como un plano cartesiano. De esa manera tenemos que hacer que el eje cruce en la categoría número y queremos que cruce en el 0. ¿Cuál sería la categoría del 0? Pues si yo cuento acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el 0 está en la sexta posición. Entonces voy a decirle que me cruce en la categoría número 6. Pero adicionalmente de eso le voy a decir que me cruce no entre las marcas, sino en las marcas de graduación. De esa manera fíjense que los números quedaron corridos hacia acá. Y ya con eso empieza a aparecerse, aunque nos falta esa lineecita vertical. Antes de irnos de acá, voy a hacer una cosa y es que voy a marcar como más gruesita la línea del eje. Entonces me voy aquí donde está el baldecito de pintura, le digo líneas, le digo que eso debe tener una línea sólida. Quiero que esa línea tenga un color negro y que sea de 0.75. Recuerden, siempre debemos tener la claridad de que hacer línea sólida, como tal, si lo quieren más grueso, en qué color y cuál es el ancho. Yo le coloqué estos, ustedes pueden colocar los que consideren. Ahora, marco el eje vertical, que es el eje de las Y, y le digo que quiero una línea sólida en el mismo color negro y con el mismo 0.75. Podría colocarlos diferentes. Y de esa manera ya tengo entonces un eje X y un eje Y que están cruzando. Ahora, ya que tengo esos dos, selecciono el gráfico, me voy a diseño del gráfico y quiero agregarle adicionalmente a esto unas líneas de la cuadrícula que sean unas líneas verticales. ¿Para qué? Para que me dé esa sensación de que estamos colocando un cuadrito. Finalmente, selecciono las líneas de división. Aquí me cambia siempre el formato cuando yo selecciono. Le digo que quiero una línea sólida. Puedo fijarme también en lo que voy a hacer. Voy a dejarla en este tono gris, importante tenerlo en cuenta, y la quiero dejar como una línea punteada. Marco las líneas verticales y hago exactamente lo mismo. Le digo quiero una línea sólida que me quede en ese tono de gris que ya habíamos seleccionado, el primero y la tercera columna, en un 75 y que me quede punteado. Y muy bien, digamos que hasta este punto ya nosotros tenemos un gráfico que se parece más a los gráficos que hacíamos en el colegio con el papel milimetrado.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta que mientras aquí nosotros estamos saltando de 1 en 1, ese nos dijo que saltáramos de 5 en 5, porque le dio la impresión de que era la mejor manera de verlo. Podríamos decirle, por ejemplo, que saltara de 1 en 1 o de 2 en 2. Selecciono el gráfico nuevamente, pues empieza a no caber en el espacio, cerrémoslo un poquito más para mirarlo. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a marcar el eje, le doy formato al eje o control 1 y aquí le digo que el mínimo es 10, que el máximo es 20, pero que las unidades principales no sean de A5, sino que sean, por ejemplo, de A2. Y entonces él va a empezar a mirar 2, 4, 6 y fíjense que así sucede una cosa, y es que a medida que yo voy avanzando, por ejemplo de aquí a aquí que avanzó 1, él subió 2 casillitas. Incluso si yo colocara el eje que saltara mucho más en 1, entonces ahora sí yo los veo y lo que me faltaría intentar es mostrar, pues esta gráfica tiene una inclinación muy grande, como la línea así cada vez que yo avanzo 1, por ejemplo del 5 al 4, hacia la derecha avancé 1, pero es pasó del menos 5 al menos 3, es decir, subió 2, que es la pendiente que dijimos, y efectivamente cortó el eje de las y en el punto 5. Si yo cambiara esta función con otra función, por ejemplo, x más 3, voy a cambiar la fórmula a un x más 3, eso se va a mover un poquito, pero ya lo cambiamos y rellenamos toda la fórmula, nos damos cuenta que la fórmula cambia y ahora cada vez que avanza 1, sube 1, avanza 1, sube 1 y cruza el eje de las y en la posición 3. Es decir que ya con esto hemos aprendido a dibujar funciones lineales en el Excel como lo hacíamos antes en el papel milimetrado. Y pues nada, tendremos una serie de videos de este tema y en el próximo estaremos aprendiendo cómo se grafican las funciones polinómicas con una explicación de qué son los polinomios gráficos y así manejar nuestra información y apuntarle a lo que llamo yo la excelencia. Recuerden como siempre que para que este y muchos más videos lleguen a la gente, lleguen a más personas, ustedes tienen el compromiso de suscribirse. Y si no lo han hecho, este es el momento para suscribirse, de compartirlo, de invitar a sus amigos y conocidos a que lo compartan, a que se suscriban. Yo estoy seguro que le va a ser útil a más personas de las que ustedes se imaginan. Así que pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.